Llegamos a la última lección de este primer trimestre. Y este bosquejo comenzaremos recordando el texto central, el texto que marca el rumbo de toda esta lección. Dice Salmos 27:14, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Nuevamente nos dice, espera en el Señor. Y este precisamente es el título de esta última lección, espera en el Señor. Queridos amigos, como ustedes ya saben, vamos a estar presentando el bosquejo de esta última lección. Resumen con los puntos principales de la lección que hemos estudiado toda esta semana y con esto cerramos este primer trimestre. Vamos a ver rápidamente cuáles son los objetivos con los que vamos a trabajar en esta lección. 3 objetivos. Espera en el Señor. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que es Dios quien nos hace el llamado a esperar. En segundo lugar, responderemos a la pregunta, ¿y qué o a quién espero? Porque si me dice espera, pues bien, ¿qué cosa o a quién estoy esperando? Y por último, ¿cómo debemos esperar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es una espera pasiva? ¿Es una espera activa? ¿Qué involucra esperar? Con estos 3 objetivos vamos a trabajar en este bosquejo. Recuerden, pueden descargar estas diapositivas. Hay un enlace en la descripción. En ese enlace van a encontrar no solo estas diapositivas, sino de las lecciones que han sido publicadas anteriormente, también podrán descargar los materiales. Bueno, vamos a ver rápidamente los objetivos. Vamos al desarrollo de nuestro bosquejo. Dios nos pide esperar. Primer bosquejo de esta lección, primer objetivo, mejor dicho, de esta lección. Es Dios quien nos pide. Hay varios textos, sobre todo en el día domingo, y estos textos del libro de Salmos nos invita el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado a esperar en el Señor. Y tal como decía la misma lección en su introducción, el libro de Salmo resalta el esperar en Dios. Esto es una nota que se mantiene a lo largo del libro de Salmos. Pero no solo esperar en el Señor está en el libro de Salmos. Esperar es un llamado repetitivo en toda la Biblia. Uno de los textos, por ejemplo, es lo que dice Romanos 8, versículos del 18 al 25. La creación en uno de los textos dice, con gran sufrimiento, con gimiento, con dolores de parto, explica Pablo, espera en Dios. Entonces, Dios nos dice espera. ¿Esto dónde está? En el libro de Salmos, porque es el libro que hemos estudiado esta semana, pero también en la Biblia hay un llamado a esperar, hay una invitación a esperar. Y si hay un llamado, aquí entra en relevancia la palabra perseverar. Tenemos que ser fieles a Dios, perseverar en esta espera, porque siendo sinceros y tal como explicaba el autor de la lección, esperar es una de las cosas más difíciles, nos cuesta, muchas veces no queremos esperar, queremos que las cosas sucedan ya. Por eso el perseverar toma importancia al pedido que Dios nos hace. Pero nuevamente llevamos a una pregunta, o llegamos o tenemos una pregunta. ¿Qué espero? ¿O a quién espero? ¿O son las dos cosas? ¿Por qué Dios me pide esperar? ¿A quién tengo que esperar? Bueno, entendiendo que el Señor nos dice, por favor, hijito, espera, vamos a responder ahora a esta pregunta. ¿Qué cosa o a quién tengo que esperar? En este segundo objetivo hablaremos precisamente de a quién o qué esperamos. Vamos entonces al desarrollo de este punto y vamos a responder a esta pregunta. Para ir entendiendo, recordemos que nuestro mundo vive horas de oscuridad. Se le compara a la noche.
Oscuridad en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido de que Satanás se adueñó de este mundo y cada vez va cubriendo con tinieblas a nuestro mundo. Entonces, haciendo una comparación, si estamos viviendo en horas oscuras, una noche larga, en primer lugar, es normal que todos estemos aguardando la llegada de la mañana, que sería el sinónimo de victoria sobre la oscuridad, de victoria sobre el mal. Entonces, esperamos qué cosa, esa mañana que va a disipar las tinieblas. Pablo a esta la llama la mañana gloriosa. ¿Por qué la mañana gloriosa? Porque esa mañana, en primer lugar, representa el fin del pecado, el fin del dominio del pecado, el fin del dominio de la muerte como consecuencia del pecado. Así como Cristo venció ese dominio cuando el primer día de la semana amanecía, cuando se consumó la victoria sobre Satanás, cuando Cristo venció la muerte, cuando amanecía el primer día de la semana. Entonces, de forma simbólica, esperamos la mañana gloriosa, cuando se disipen las tinieblas, cuando Cristo venza el pecado. ¿Y cuándo se dará esa mañana? Pues en dicha mañana, en primer lugar, resplandecerá Cristo, a quien Apocalipsis 22 titula o le tilda a Cristo como la estrella de la mañana. Para resumir, ¿qué esperamos? La llegada de la mañana gloriosa. Pero ¿por qué es especial? Porque en esa mañana gloriosa se manifestará Dios, hará de manifiesto su presencia, su venida. En otras palabras, la Biblia nos llama a esperar la manifestación de Cristo cuando regrese por segunda vez, dando así fin a la larga noche que se cierne sobre el mundo. Entonces, Dios nos dice esperar que la mañana cuando Cristo se manifieste en este mundo, su segunda venida en otras palabras, que será el momento cuando ponga fin a todo el dominio del pecado, cuando ponga fin al sufrimiento, a la oscuridad que lamentablemente viene cubriendo el mundo por obra del enemigo. Esto es lo que tenemos que esperar y es a quien tenemos que esperar, nuestro Señor. Veamos ahora qué hago mientras espero. Vamos a nuestro tercer objetivo. Hablemos de ello, cómo esperar. En la introducción, la lección explicaba que no nos gusta esperar. Es algo que desespera, la espera desespera. Y recuerden esto, la espera se hace más tediosa e insoportable cuando estamos inactivos, cuando estamos ociosos, cuando estamos pasivamente esperando. Ahí la espera se vuelve insoportable, ahí se presentan tentaciones. Entonces, Dios nos dice espera, pero también nos dice cómo debemos esperar. Y aquí vamos a ver 4 puntos, 4 ideas que nos van a ayudar en esta espera. Lo primero que vamos a ver es lo que refiere el Salmo 131. Espera como un niño espera a su madre para estar en calma. Yo creo que esto es claro. Un niño depende 100% de su mamá. Un niño depende en todos los aspectos de su mamá. Y aún un destetado, decía este salmo, encuentra calma en los brazos de su madre. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar a Dios. Lo que nosotros tendríamos que hacer es entender que necesitamos a Dios en nuestra vida, que solo en Él vamos a encontrar calma. ¿Y cómo es esto? ¿O cómo lo consigo? Pues siendo humildes y dependientes de Dios a través del estudio de su palabra, donde tú vas a conocer a Cristo, donde tú vas a conocer a Dios, donde tú vas a ir desarrollando esa afinidad, esa dependencia, cuando tú estudias
su palabra. Cuando tú separas minutos, horas del día para encontrarte con Dios, entonces ahí tú vas a ir conociendo esto, siendo humildes y dependientes de Dios. ¿Cómo esperar entonces? Relacionándote con Dios y entendiendo que a quien tú necesitas en tu vida es a Dios, y esto lo vas a conseguir a través del estudio de su palabra y a través de la oración, querido amigo. Pero no queda ahí. Cuando tú estudias la palabra de Dios, en primer lugar vas a recordar las obras de Dios en el pasado. Y al respecto, se explicaba que las obras que hizo Dios en el pasado también son obras que hizo Dios en nosotros, porque lo que hizo en el pasado repercute en nuestro presente. Entonces las obras del pasado son obras que Dios hizo en nosotros también. Esto también refuerza las promesas que Dios hizo y cumplió. Porque si yo estudio la obra de Dios en el pasado, voy a ver que Dios ha sido fiel a su palabra, a sus promesas. Pero no solo lo que encontramos en la Biblia. También recuerda cómo Dios obró en tu vida, cómo Dios obró en tu familia, cómo Dios manifestó su amor a través de sus acciones en tu vida o en personas cercanas. Entonces recuerda las obras que Dios hizo y espera el cumplimiento de sus promesas, en este caso aguardando la gran cosecha que se dará cuando Cristo vuelva por segunda vez, porque después de todo, estamos esperando su regreso y la garantía de que Cristo volverá por segunda vez es que vino por primera vez y hoy, siendo Semana Santa, recordamos que Cristo vino a morir. Entonces, aguardemos la promesa de Dios confiando en su fidelidad que quedó demostrada en el pasado. Otro punto que es clave para esperar a Dios es predicar su palabra. Y esto, queridos amigos, será el resultado de los dos puntos anteriores. Si yo estudio, si yo me relaciono con Dios, si yo dependo de Él, si veo cómo Dios cumplió sus promesas en el pasado, entonces yo me voy a sentir motivado a compartir ese amor con otras personas. Pero yo no puedo esperar a Dios sin predicar. Eso es imposible. Yo no puedo decir que estoy aguardando la llegada de Dios si no estoy compartiendo con otros lo que yo aprendí o voy conociendo de Dios. Predicar su palabra es clave para una espera sabia y provechosa, sembrando su evangelio en el mundo. Claro, esperamos la cosecha, pero hay que sembrar. Dios vendrá a cosechar el mundo, pero hay que sembrar. ¿Y quiénes son los que siembran? Somos nosotros, querido amigo. A nosotros Dios nos encomendó, vayan y siembren. No podemos esperar, vuelvo a repetir, no podemos esperar inactivamente. Tenemos que predicar. Utiliza los dones que el Señor te ha dado para predicar, compartir con otros del amor de Dios. Por último, en relación al estudio, porque podríamos encontrar muchas formas más de cómo esperar a Dios, pero por último, guardando el sábado. En el Salmo 92 se recordaba la obra creadora y redentora de Dios, y ambos señalan al sábado, donde se instituyó el sábado como un regalo para el hombre en la creación. Y cuando Dios rescata a Israel de Egipto, en Deuteronomio el Señor les dice, van a guardar el sábado, número uno, porque los creé, y número dos, porque los rescaté, y cada vez que ustedes guarden el sábado van a recordar que son mi creación y en segundo lugar yo los redimí. ¿Cómo espero al Señor entonces? Guardando el sábado, respetando el día que el Señor separó en la creación. Así estarás esperando a Dios y de paso recuerda que el sábado es el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Querido amigo, Dios no solo te dice, hijito, espera de brazos cruzados, abúrrate esperando, que, bueno, desarrolle la paciencia, en fin, no. Dios nos dice, hijito, espera, pero mientras esperas, para que no desesperes, haz esto. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues cumplir, hacer nuestra parte.
Esta, de acuerdo a la lección y de acuerdo al libro de Salmos, es la manera ideal de esperar a nuestro Señor. Y creo que estamos de acuerdo. Es la manera de esperar a nuestro Señor. Vamos a ver rápidamente el resumen de la lección de esta semana. Número 1, es Dios quien nos pide que seamos un pueblo paciente, que aprende a esperar. ¿Esperar qué cosa? Su manifestación gloriosa cuando Cristo vuelve por segunda vez, ya no como hombre, sino como Rey de Reyes, como Dios Todopoderoso. Y por último, recuerda que la espera es activa. ¿Cómo? Buscando a Dios todos los días, aprendiendo a confiar en Él, predicando su palabra, obedeciendo lo que el Señor estableció enfáticamente el día sábado, el día que el hombre olvidó y pisoteó, pero que nosotros estamos para recordar que es el día que Dios regaló al hombre para su beneficio. Finalmente, ¿qué hacer con este estudio? Confía y espera en Dios. Pero esto, recuerda, no se logra de manera pasiva. Tú necesitas someterte a Dios cada día a través del estudio de su palabra, a través de la oración y la predicación. El llamado final es espera la mañana gloriosa, espera a Dios, viviendo como si ya estarías en su presencia, viviendo como un ciudadano del cielo. Espera a Dios activamente. Y esa espera, querido amigo, involucra que estudies la nueva lección que comenzaremos prácticamente mañana, el gran conflicto. Segunda lección de este año, lección del segundo trimestre. Por favor, querido amigo, estudia tu lección, estudia tu Biblia. Y de esta forma cerramos la primera lección de este año, el primer trimestre, el libro de Salmos. Una lección que yo espero haya sido bendición y nos haya ayudado en nuestra vida espiritual mientras esperamos la mañana gloriosa de nuestro Señor. Por mi parte ha sido pues muy bonito compartir con ustedes estos breves videos. Espero este material sea de utilidad y también podamos disfrutar juntos de esta nueva lección que ya comienza el día de mañana, el gran conflicto. Por mi parte me despido deseándote muchas bendiciones con el deseo, si el Señor lo permite, de encontrarnos la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga.